noches, sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia a la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y en nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida y por supuesto también saludamos a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, gracias, muy buena noche. Gusto de saludarte a ti y un gusto saludarlo a usted allá en casa, precisamente para que hagamos los análisis de rigor en esta noche, en este programa de análisis a la medida. Y vamos directamente con el primer tema, Sandy, porque ¿deben aumentar el pasaje a los transportistas? Y bueno, ¿qué pasó hoy en Misco? Porque obviamente se han hecho las solicitudes por parte de transportistas para aumentar la tarifa del pasaje. En Misco decidieron suspender este aumento porque las personas no estaban dispuestas a pagarlo. Tras una mesa de diálogo entre autoridades municipales de Misco y operadores del transporte urbano de esa localidad, se había concluido incrementar la tarifa del servicio. Según los transportistas, las nuevas medidas implementadas en los buses les representan gastos y la retribución no será la misma, ya que las unidades solo deben transportar un 50% de su capacidad. Ante esa situación, la comuna misqueña había autorizado el cobro de 4 quetzales para los buses rojos y 5 para el denominado Transexpress. Sin embargo, en horas de la tarde del miércoles, el alcalde de Misco dio a conocer que el aumento al pasaje quedaba suspendido para el transporte público. El alcalde Neto ha indicado de que sí sería pertinente que los transportistas recibieran nuevamente un subsidio que lo pueda integrar nuevamente el gobierno central. Esto con el objetivo de poder brindar un mejor servicio y asimismo no impactar el bolsillo de los guatemaltecos, ya que tenemos el Transmetro que recibe un aproximado de 50 millones de quetzales y es por ello que uno sube la tarifa. Sin embargo, Misco sí tiende a subirla porque se quiere prestar el servicio con el 50% de pasajeros, sumado a comprar el termómetro, comprar el gel, el alcohol para desinfectar los buses cada momento que haga un recorrido. Entonces son situaciones que aquejan y que pues el alcalde está tratando la manera de no afectar el bolsillo de nuestros usuarios misqueños del transporte público y es por eso que se queda en stand-by esta decisión. Ahí no es vinculante esta encuesta, es decir, ¿qué va a pasar si los usuarios dicen no estamos de acuerdo con el aumento de la tarifa? Bueno, sí, en efecto es por ello de que se ha suspendido luego de que pues hay desacuerdo. El alcalde no quiere impactar el bolsillo de los misqueños y prefiere abstenerse a dar una pausa para que esto pueda evaluarse a través de esta encuesta, ya que tenemos el Transmetro que recibe un aproximado de 50 millones y es por eso que no incrementa su tarifa. Sin embargo, en Misco se pretende la misma situación. Asimismo, el alcalde de Misco hizo un llamado al gobierno para que pueda apoyar a las municipalidades en este tema. Ahí lo tiene usted, este primer tema, un tema obviamente complicado, ya que hablamos de un servicio tan importante como el transporte público, urbano y extraurbano. Veamos entonces algunos datos, porque esto, Sandy, también es importante que lo vean allá en casa. Es casi un hecho que el transporte público, como lo hemos dicho, está muy próximo a volver a funcionar con un daño colateral para el usuario, y este daño se llama aumento al pasaje. Aquí parece que va a haber definitivamente aumento. El aumento propuesto por los empresarios del transporte se basa en que sus costos de operaciones, la compra del gel y que los buses también no van en su máxima capacidad y esto, dicen, les afecta. De hecho, Sandy, en municipios como el de Misco, caso que acabamos de ver en pantalla, la municipalidad había inicialmente llegado a un acuerdo con transportistas para elevar el costo del pasaje de 4 o 5 quetzales. Posteriormente, la misma municipalidad dio marcha atrás con dicha autorización a raíz de los resultados negativos en una encuesta realizada en redes sociales que evidenció la negativa del usuario al alza del transporte, en este caso urbano, en este municipio específicamente. Así es, Julio. La verdad es de que sabemos que obviamente los transportistas pues están buscando la manera de poder de esta forma pues invertir un poco en el tema de las medidas, el alcohol en gel y todo lo que puedan implementar para prevenir así los contagios, pero obviamente también el usuario tiene la necesidad de transportarse, ha sufrido también algunos por el tema de empleo, obviamente el tema económico nos ha afectado a todos, entonces es necesario que tomen en consideración este punto, también puedan considerar entonces al usuario, porque sabemos que obviamente se tiene esa necesidad y que se llega a un acuerdo que se opere de una forma clara, porque imagínate, con esta suspensión que se hace, con las solicitudes que se tienen también en otros municipios,
¿qué puede pasar? También se da el riesgo de que, imagínate, los transportistas pueden indicar, bueno, no hay aumento, nosotros corremos con el gasto, servicio. no hay servicio. Y sabemos que no nos podemos dar con ese lujo, pues. Inclusive puede pasar otro riesgo, Sandy, porque al final de cuentas, durante estos ya más de 4 meses también el ciudadano guatemalteco ha ingeniado otras formas para poder transportarse a donde tiene que hacerlo, generalmente a su lugar de trabajo. Sí. Algunos de ellos han utilizado estos carros de alquiler, los taxis, por ejemplo, y lo han hecho en grupos de 5 o 6 personas, llegando a pagar, dependiendo la distancia, entre 5 y 10 quetzales. Ojo, porque la misma competencia del transporte público urbano en masa, es decir, de los autobuses, puede estar allí, podría ser una alegría inicial para ellos que suba el pasaje, pero después verse con la sorpresa que están prefiriendo los guatemaltecos cualquier otro medio de transporte que es el que han utilizado hasta el momento. Sin embargo, esperamos que se lleguen a los consensos pertinentes, porque también no tenemos toda la garantía al final también de cuentas aquí en nuestro país que estas medidas de prevención se vayan a mantener siempre. Me refiero a los autobuses, es decir, que siempre, por ejemplo, cuando tú subas, esté funcionando el termómetro, que siempre haya un gel para aplicarte en las manos, porque eso también habrá que verlo. No, y que imagínate que el gel también tenga las propiedades necesarias y que no se vaya a alterar también, ¿verdad? Puede reducir costos. Entonces, en este punto sí yo creo que va a ser mucha la responsabilidad que deben de tener los transportistas, porque deben cuidar a todos los usuarios y aparte de ellos a sus pilotos, a sus ayudantes, porque como bien se ha indicado, si te cuidas, me cuidas, entonces en el transporte público, que es uno de los riesgos de contagio, tiene que aumentarse las medidas de prevención. Tiene que aumentarse las medidas de prevención, pero ojo, porque como está bien, es posible que esto temporalmente, al menos temporalmente, indique un aumento al costo del pasaje. Hay casos de casos, porque en Villanueva se hablaba que, por ejemplo, el aumento iba de 1 quetzal a 2 quetzales. Los que costaban 2 iban a aumentar hasta 4, los de 3 a 6, pero los que venían desde Villanueva, los autobuses, que es una ruta extraurbana pero corta, que estaban cobrando 4 quetzales, podían aumentar hasta los 8 quetzales. Entonces, ojo aquí, porque sí parece estarse saliendo un poquito la mesura también. Totalmente, Julio. Se debe buscar también alternativas y pues esas negociaciones, ¿no? Insisto, no es momento de quererse aprovechar de la situación también, es momento de ser conscientes, es momento de ser responsables. Y mira, hay mucha expectativa, Julio, con la reactivación del transporte público, porque sabemos que algunos pues la próxima semana van a arrancar, otros pues todavía nos dejan la duda, lo van a hacer obviamente siguiendo las normas establecidas en las tarifas que ya están tan bien establecidas, o puede pasar lo que, por ejemplo, en días de asueto se da, donde ya hay una tarifa establecida, pero siempre la aumentan, entonces el usuario es al final el que paga las consecuencias. Correcto, y que no impacta al final de cuentas tanto como este tipo de aumentos, que sí va a impactar bastante. Cierto es que la tarifa del transporte público no se ha revisado en años, pero tampoco se trata de llegar a estos niveles de manera permanente. Más datos tenemos, Sandy, y vamos a verlos en pantalla en este instante, porque, a ver, el subsidio, este es otro de los temas álgidos, pues en algunas rutas como las de Misco no reciben el apoyo que sí tendrían otros autobuses con rutas exclusivas de la ciudad capital. También, Sandy, el Transurbano y el Transmetro pues sí contarían con este apoyo económico, lo cual les permite mantener el costo del pasaje como era anteriormente en beneficio del usuario. Fuera del tema económico, para el usuario también debe considerarse la calidad en el servicio, es decir, si los autobuses cuentan con las condiciones adecuadas para operar todos. Recordemos que el parque vehicular ya es bastante obtuso, bastante viejo. El parque vehicular, precisamente estos buses urbanos y extraurbanos, proviene en gran medida de Estados Unidos, donde anteriormente fueron buses escolares que después se repotenciaron aquí en Guatemala y que ya llevan 20, 30 años circulando. Es decir, tampoco es que son la maravilla del mundo para el usuario, ¿no? Lo que debe establecerse también es, Julio, ¿qué medidas o qué sanciones en este caso se podrían otorgar o imponer a las unidades o al transportista que no cumpla también con las normas? Porque creo que como obviamente eso es una situación totalmente distinta que no hemos vivido y que no está establecida en ley, entonces también valdría la pena que por lo menos cada municipio a nivel interno pudiera establecer lo mismo, porque si no, imagínate, dejas entonces con la libertad y con la voluntad a cada transportista de poder tomar las medidas
¿o no? Es correcto. Esto tendrá que ser consensuado ya para ir finalizando por varios niveles en cuanto a las autoridades. Dirección de Transporte Público cuando hablamos del transporte extraurbano y generalmente las municipalidades, que inclusive pueden ser de varios municipios, cuando hablamos del urbano, como por ejemplo una ruta tan conocida como la 40R que sale de Misco y atraviesa parte de lo que es el municipio de Guatemala. Tema polémico al fin, porque qué bueno que empiece a funcionar el transporte, pero qué malo que sea de esta manera, ¿no? Así es, y vamos a estar atentos porque obviamente también hay distintas municipalidades que ya han establecido protocolos que deben seguir y cumplir los transportistas para poder funcionar. De lo contrario, han indicado que no se permitirá este funcionamiento. Vamos a la pausa en este momento, pero al regresar, Julio, hablaremos de un caso que ya lo hemos tratado, pero que obviamente está siguiendo, porque hay un caso que no se ha cerrado y es el de un futbolista. Claro que sí, entonces volveremos a retomar este tema del futbolista Papa, pero en unos instantes, por favor no cambie, porque nosotros somos a la medida. Bueno, y es importante contar nuevamente con su sintonía, así como importante es aclarar algunos aspectos de este caso que ya fue analizado precisamente la noche del lunes. ¿Cuál caso? El caso del futbolista Marco Pablo Papa. Y veamos algunos datos, porque aquí hay cosas que han cambiado y que deben de aclararse para que usted también en casa lo sepa en su justa dimensión. Sandy, recordemos que el futbolista fue detenido la madrugada del pasado domingo en un confuso incidente enmarcado como escándalo en la vía pública. Actualmente el futbolista enfrenta un proceso por faltas al orden público y también recordemos que recibió una caución económica o fianza, como le llamamos en Guatemala, por un monto de 4,000 quetzales. Previamente se había desestimado el delito de atentado contra los agentes captores, pero la defensa logró reformar la imputación a una falta al orden público por agresión verbal a agentes de Policía Nacional Civil. El juez convocó a una nueva audiencia donde deberán estar presentes los agentes que detuvieron a Marco Pablo Papa y dar su versión de los hechos. Sin embargo, al final de cuentas, recordemos una cuestión, Sandy, y esto es muy importante. Guatemala estaba, como digamos, generalmente indignada que qué era lo que pasaba con un delito, el probable delito de violencia contra la mujer. La presunta agredida no fue y declaró, pero el Ministerio Público, como pasa en estos casos, y esto es lo que vamos a aclarar, esté o no esté, haya o no haya denuncia, continúa de oficio, es decir, continúa aún sin la instancia de la persona agredida el proceso penal, por lo cual el proceso de Marco Papa está abierto en esa condición. Esto es lo que había que aclarar. Efectivamente, Julio, y eso es lo que está pasando en los juzgados de justicia con este caso que no se ha cerrado, que al principio se creyó, bueno, le dieron una medida sustitutiva, se va a cerrar. Así es. No. Y si quiere conocer más información, le vamos a presentar la siguiente nota donde las autoridades dan a conocer cuál es el proceso que se sigue entonces en contra del futbolista. El domingo 26 de julio, en el juzgado de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, una juez resolvió a favor de Marco Pablo Papa Ponce una falta de mérito por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. En la primera declaración a la juzgadora no le presentaron algún indicio criminal que demostrara que el sospechoso Papa Ponce haya golpeado a su pareja sentimental. El Departamento de Prensa del Ministerio Público informó que la falta de mérito no fue impugnada por la Fiscalía al considerar que el recurso legal retrasaría el proceso respectivo. Sin embargo, la Fiscalía considera que tiene indicios criminales de violencia contra la mujer, por lo cual el proceso no fue cerrado y se continuará investigando al sospechoso Marco Pablo Papa Ponce. En la primera declaración del domingo 26 de julio, la juez decretó medidas de seguridad a favor de la supuesta víctima. Al futbolista profesional se le ordenó no comunicarse o acercarse a su pareja sentimental y salirse del departamento que compartían. Esto es bastante importante porque aclara mucho lo que es la situación jurídica y nos da a entender cómo es el funcionamiento, en este caso, de un caso obviamente penal, llevado por lo que es o regido por la ley de violencia en contra de las mujeres. Es decir, repito, estos son presuntos delitos, hay que demostrarlos todavía no se le está condenando, este es el inicio del proceso, pero
ha quedado ligado a proceso y de oficio, quiere decir que aún no estando la persona que fue la agredida, el Ministerio Público continúa primero la imputación y continúa la investigación y por supuesto la acusación en contra de Marco Pablo Papa. Por ello, esta caución económica, entonces, ahora entendiendo el contexto, lo que hizo y con las medidas sustitutivas que acabamos de escuchar también en la nota, es sustituir temporalmente la prisión preventiva mientras está en el proceso de investigación. Lo que habrá que ver es si quedó abierto el caso a investigación como normalmente sucede por el periodo de 3 meses que marca nuestro Código Procesal Penal, el cual también he de decir puede aumentarse, como dice nuestro Código Procesal Penal una vez más, al doble, es decir, a 6 meses para que el Ministerio Público pueda recabar la evidencia. Mientras tanto, hay algunas órdenes dictadas por el juez que le impiden acercarse a la presunta víctima, ¿no? Y estas son medidas de seguridad, como se conocen, que tienen una vigencia de 6 meses y que pueden ser renovadas. Caso contrario, en caso de que las infrinja, me refiero, ¿verdad, Sandy? Pues la Policía Nacional Civil tiene la potestad, a pesar de tener esta medida sustitutiva, de aprenderlo, llevarlo y quedaría sin efecto la medida sustitutiva o alternativa a la prisión. Julio, este tema de que, por ejemplo, aunque la víctima no denuncie, no haya presentado nada en contra de esta persona, puede generar un poco de duda entonces de por qué continúa esta investigación y aparte de ello es qué tipo de pruebas pueden presentar si, por ejemplo, la víctima no se presentó donde se le pueda realizar una evaluación de los daños físicos que pudo recibir u otro tipo de pruebas. ¿Qué evidencias entonces se podrían tener en un caso como este en una investigación de oficio? Bueno, esta pregunta me parece muy interesante porque cuando uno habla de estos casos que están por la BIF, la Ley de Violencia contra la Mujer, Violencia Intrafamiliar, como se conocen por sus siglas de BIF, son bastante curiosos en el sentido que se tipifican 5 tipos de poder cometer este delito. Primero, en su manifestación verbal, en su manifestación psicológica, física, en su manifestación económica y sexual. Y aquí, aunque no exista precisamente un peritaje hecho en las primeras horas, ¿no? Es decir, de posibles agresiones, golpes y todo, como se decía mucho en este caso que la víctima pues tenía rastros de sangre en el rostro, entonces lo que seguramente va a mandar a hacer también de oficio el Ministerio Público, el hecho de un peritaje en el tema psicológico para determinar si hay o no hay por parte de la víctima algún trauma, algún daño, alguna situación. Y es ahí donde va a estar la prueba madre, inclusive sin que la persona continúe, como te repito, estando ahí en la audiencia y ratificando la denuncia, como generalmente pasa en todos los casos de orden penal. Y en este caso, por ejemplo, si esta persona se negara a poder pues participar o poder pues apoyar también en la investigación, ¿hay algún tipo de repercusión también? Porque recordemos que a veces hay víctimas, y hablándolo de forma general, a veces hay víctimas que pues le tienen miedo al agresor, tienen miedo a alguna consecuencia, entonces por eso prefieren callarse. Claro, Sandy, antes de ir a otros datos, es importante recordar lo que dices. No, si ya la víctima en este caso, aunque puede iniciar de oficio el Ministerio Público, no está presente en las audiencias, ahí se rompe uno de los principios fundamentales del proceso penal guatemalteco, que es la inmediación procesal, que significa que todos los sujetos procesales van a estar presentes. Se cancela la audiencia, puede pasar una segunda vez, una tercera vez, y si esto continúa, la no presencia de la víctima, simple y sencillamente esto pues casi que iría a archivo. Ese es el camino legal. Vamos con otros datos, porque esto es muy importante que usted lo sepa, y véanlos ahí en pantalla, porque Sandy, durante la captura de Marco Pablo Papa ocurrieron varios hechos que los juzgados han decidido no procesar. Por ejemplo, fue desestimada la acusación de incumplimiento al toque de queda, y esto pues también habría que preguntárselo, ¿no? Saliendo ya del ámbito de la violencia intrafamiliar. El juez aceptó los argumentos de la defensa sobre la poca claridad en el informe de la PNC, y aquí vamos a hacer otro acápite, sobre si los hechos ocurrieron fuera o dentro del edificio donde Papa había sido capturado. Además, un juzgado de femicidio le otorgó esta falta de mérito en primera instancia por los delitos de violencia contra la mujer, argumentando que no se encontraron pruebas suficientes para ligarlo a proceso. Hoy acá en esta noche hemos aclarado este punto y retrocedo en lo que acabo de decir, Sandy.
para mencionar algunas cosas. Se dice, ¿verdad? Y es parte de la situación que acompaña este caso, que cuando fue aprehendido, es decir, cuando fue arrestado por 2 agentes de la PNC, primero los increpó verbalmente, amenazó con agredirlos también y insultándolos de que no sabían con quién se estaba metiendo específicamente. Esto yo no entiendo por qué no quedó consignado en lo que se llama prevención policial. La gente normalmente dice el parte policíaco, pero se llama prevención policial, donde los agentes captores tienen que dar un resumen muy minucioso, muy detallado de todo lo que vieron, de todo lo que ocurrió. Especialmente eso. Especialmente esto, porque se está tratando de un atentado. ¿Qué es un atentado? Algo que tú haces en contra de una autoridad. Efectivamente, y que sabemos que obviamente por eso también podemos ser procesados, ¿verdad? Entonces, es necesario aclarar estos puntos para que usted conozca las fases de un proceso penal y la situación entonces en la cual esta persona está siendo investigada. Repetimos, gozamos todas las personas de la presunción de inocencia. ¿Es correcto? Y obviamente en tribunales se va a decidir si es culpable o es inocente. Bien dicho, y con eso concluimos este tema, pero seguimos con la información. Cambiamos el orden informativo porque a nuestra sala de redacción han llegado varias denuncias acerca del cobro para el ingreso al puerto de San José. Nuestro corresponsal indagó al respecto y nos ha preparado la siguiente nota. El gobierno puso en funcionamiento el nuevo sistema de alertas por colores para reactivar la economía en el país, pero mantiene algunas restricciones para la población, entre ellas la prohibición de visitas a áreas de recreación personal, familiar o social, en playas, lagos, lagunas, ríos o similares. A nuestra sala de redacción ingresaron denuncias de ciudadanos sobre el cobro ilegal por parte de comunitarios para ingresar al puerto de San José, por lo que nuestro corresponsal en ese departamento se dirigió al lugar para constatar los hechos, y esto fue lo que sucedió. Sí, es que fíjate que hay denuncias de ustedes, que ustedes están cobrando la entrada acá. No, de ninguna Eso manera. venimos a ver. No, pues Sí, buenísimo, lo Sí, felicitamos que hayan venido y eso venimos a ver. nos sirve de mucho que hayan venido. Créanme que los deseamos, qué bueno que vinieron. Sí, bueno, está bien. Entonces vamos a hacer un recorrido y cuando salgamos lo vamos a entrevistar. Entonces venimos por eso es que vengo, ¿verdad? Venimos a ver cómo está la situación, a entrevistar a la gente. ¿Y me van a dejar entrar entonces? ¿Ah? No me van a dejar. Bien, bien, lo vamos a dejar entrar. Bien. Pero queremos pruebas de la ¿Listo? gente que le ha dicho Ahí está, que estamos cobrando. ahí está. Ajá. Queremos pruebas de la gente que le ha dicho. El alcalde del puerto de San José indicó que no está permitido realizar ningún cobro por el paso hacia el puerto, por lo que se procederá a una investigación. Realmente no tenemos conocimiento que pobladores del puerto San José estén cobrando el ingreso de personas aquí al municipio del puerto San José. No hemos establecido ni parte del Consejo Municipal ni de la alcaldía cobros que no puedan afectar al municipio del puerto San José. Ni en los puestos de registro que tenemos en los kilómetros 98, carretera Puerto Exala de Escuintla y carretera Antigua, no hay establecido ningún cobro de ingreso al municipio del puerto San José. Está prohibido ingresar a las playas públicas de nuestro puerto San José. Hasta el momento, los comunitarios custodian de forma ilegal los ingresos al puerto de San José, mientras los propietarios de inmuebles en el sector denuncian robos a sus viviendas sin que se les permita el ingreso para verificar el estado de sus pertenencias. Sandy, una muerte siempre va a ser trágica, pero cuando esta muerte coincide con una situación tan difícil como la que pasó hoy en el Palacio Nacional de la Cultura, bueno, se vuelve todavía más complicada de entender y sobre todo de explicar. Así es, estaremos tratando este tema, un poco de la seguridad industrial también que se pueda tener, así que lo invitamos a seguir en sintonía para conocer entonces los datos de este caso. Por favor, no cambie porque en instante regresamos, siempre recordando algo que nosotros acá en TN23 a esta hora somos a la medida. Construido
en tiempos del dictador Jorge Ubico Castañeda. Se llamaba Palacio Nacional, costó 2.800.000 quetzales en la década de los años 40. Ahora es conocido como el Palacio Nacional de la Cultura. Pero hoy un accidente de hecho de seguridad industrial se llevó a cabo ahí y es lamentable. Vea estos datos porque vamos a comentarle un poco el contexto de lo acaecido. Y es que dentro del emblemático Palacio Nacional de la Cultura, Sandy, se registró un accidente laboral en el cual lamentablemente murió un hombre de 32 años. El fallecido laboraba como asesor de informática en el Ministerio de Cultura y Deportes. Se conoce que la víctima estaba en el tercer nivel y pretendía bajar. Para ello presionó el botón de uno de los ascensores, se abrió la puerta y no se percató. Habrá que ver por qué no se percató también, cuál es la distracción que no lo hizo ver esto, que la cabina del elevador no estaba en el lugar, es decir, la puerta se abrió, el elevador estaba abajo y quedaba literalmente el agujero del mismo. La víctima dio el paso y cayó aproximadamente 30 metros hacia abajo. La cabina del elevador se encontraba en el sótano y allí todavía fue rescatado con vida, pero obviamente en unas condiciones bastante complicadas. Fue trasladado a un hospital donde se da su lamentable fallecimiento. Qué duro, Julio, ese tipo de casos. Sabemos que no son muy comunes, pero que obviamente pone en análisis cómo se encuentra la seguridad industrial en los diferentes lugares, edificios, como por ejemplo el Palacio Nacional de la Cultura. Esta persona no se percató entonces que el cajón se encontraba y cayó, y precisamente ese golpe fue lo que le dejó estas pues lesiones y pues lamentablemente no pudo sobrellevar esta situación y perdió la vida. Pero también, ¿por qué es que el cajón no estaba? ¿Le estaban dando mantenimiento? Hay varias dudas, la verdad, en este caso. Efectivamente, porque, por ejemplo, si no funcionaba, normalmente debes colocar, y debes colocar un aviso, ¿no? Sí. Para que las personas puedan tomarlo en consideración. Igual, si le están dando mantenimiento, tienes que colocar algo que anuncie que está en mantenimiento, porque eso es lo que normalmente se hace cuando suceden estas situaciones. Claro, si no, esto sería algo tan recurrente y por el contrario es algo tan poco común que, como tú bien dices, el término de la seguridad industrial, que por cierto, por si usted no lo sabía, se refiere a la seguridad en el ámbito laboral de una manera muy integral y en todos los aspectos, no solo en la forma en que se hacen los oficios, los trabajos, sino que en detalles tan importantes como este que parece inverosímil. Uno se pregunta acá, ¿qué fue lo que falló? Falló porque puede fallar la máquina, falló el ascensor, estaba en funcionamiento y no estaba en mantenimiento y de pronto simple y sencillamente no funcionó. Falló el hecho de darse cuenta también en un determinado momento que esto hubiera sido también algo muy oportuno, lastimosamente para la persona que falleció, el ver que se abría la puerta pero seguía oscuro, no había luz y evitaba dar ese paso, o simple y sencillamente aquí hay un descuido del cual habrá que deducir de quién o de quiénes es la responsabilidad, porque al final de cuentas un hombre, una persona, un trabajador del Ministerio de Cultura y Deportes ha perdido la vida de una forma que parece difícil de creer y se ha dado en el seno del Palacio Nacional de la Cultura, algo que no puede volver a suceder y que nos llama a la atención, porque esto pasó hoy en el Palacio Nacional de la Cultura, pero puede pasar en alguna otra institución pública o en cualquier otro edificio o en cualquier otra empresa privada también inclusive. De hecho ha pasado, Julio, y para poder mostrar un ejemplo también, hace exactamente 7 años ocurrió, no sé si ustedes recuerdan que en la ciudad de Guatemala hubo un apagón donde dejaron de funcionar semáforos, en fin, todo lo que necesitaba energía eléctrica no funcionó, fue durante horas de la mañana. Y en un edificio de oficinas de la zona 9 capitalina ocurrió que un guardia de seguridad privada abrió el elevador. Él tenía la llave para poder abrir. Se había percatado que no había energía eléctrica y por eso revisó el elevador. Abrió la puerta, pero accidentalmente cayó. Esta situación fue complicada porque la persona cuando cayó, según el informe que daban a conocer los cuerpos de socorro, aparentemente el golpe lo dejó inconsciente y nadie se había dado cuenta. Fue hasta que la luz regresó y la caja se elevó hasta el último piso que esta persona murió prensada. Exactamente, fue aplastada literalmente, ¿verdad? Es una cosa terrible. Así como en este caso también es terrible pensar el hecho de un probable o politraumatismo, es decir, una serie de golpes. 30 metros, imagina, de 30 metros, es una distancia bastante
bastante fuerte, o probablemente no tantos golpes, pero te imaginas un golpe en la cabeza, es una situación tremenda. Al final de cuentas se perdió la vida de este trabajador. Veamos otros datos que van a ser importantes, Sandy, para el análisis, gracias a nuestra producción. La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y la limitación de riesgos junto a la protección contra los accidentes en el ámbito laboral. Muchas veces esta es una materia pendiente dentro de las industrias en los países latinoamericanos, eso hay que decirlo también muy claramente. Otros países desarrollados sí tienen normas bastante estrictas para la regulación de la seguridad laboral e industrial, y aquí se aplicaría una demanda tremenda en contra del Estado, en contra de la iniciativa privada, y sería millonario el resarcimiento. Es clave la señalización y la identificación correcta, que tú ya lo dijiste, de los riesgos que existen en un ambiente laboral, riesgos que pueden ir desde un suelo resbaloso hasta el mal funcionamiento de un elevador. Así que esto queda para que hoy, pues en todos lados, en toda institución pública y en toda industria, se haga un alto en el camino y se revise los temas de seguridad industrial. Es muy importante, Julio, porque con esto nosotros estamos evitando situaciones como las que hoy hemos dado a conocer, esta muerte que lamentamos, y enviamos de verdad nuestro más sentido pésame a la familia de esta persona que pierde la vida de esa forma. Y también entonces un llamado para todas las entidades públicas, privadas, revisar esos protocolos, esa forma entonces de seguridad industrial que se pueda tener para que se pueda incluso capacitar al personal, porque correcto, a veces los tienes, pero el personal no los conoce. Entonces también es un poco acerca de tener lo más claro posible todas las medidas, aunque sea unos segundos que se vaya a arreglar algo, es necesario colocar una advertencia para que las demás personas sepan entonces el peligro al cual pueden estar, y de esta forma también actuar con responsabilidad. Así que serían algunas de las conclusiones, no sé qué tiene. Yo creo que una conclusión bastante contundente, porque al final de cuentas en esos segundos que tú mencionaste, la vida se puede perder. Queda ya ahora solo por establecer la investigación del Ministerio Público. Mientras tanto, entonces nosotros, si te parece, Sandy, vamos a una pausa. Por supuesto, siga con nosotros, ya volvemos. Por favor, no cambie, porque somos A la Medida. Continuamos con la información aquí en A la Medida. ¿Sabe usted que diputados al Congreso de la República presentaron el día de hoy una iniciativa de ley que pretende beneficiar a los trabajadores de la salud? Bueno, pues vea más información en este momento. Varios legisladores presentaron la iniciativa Ley de Protección y Medidas Especiales para el Personal de Salud que contraiga o fallezca por COVID-19, la cual consiste en un bono especial por enfermedad profesional que sería de 25,000 quetzales y se otorgaría por una sola vez al personal de salud dentro de los primeros 15 días de haberse notificado el resultado positivo de la prueba diagnosticada. Asimismo, la pensión post-mortem, que será de 5,000 quetzales y se otorgaría en el segundo mes de acontecido el fallecimiento del beneficiario. Esto hasta que el último hijo alcance la mayoría de edad. Esta iniciativa se presentó como una medida de dignificación a la labor del personal de salud. Autoridades de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología realizaron un seminario web para tratar así la importancia de la abeja sin aguijón. Aquí tenemos los detalles. Las abejas sin aguijón están en riesgo debido a la destrucción de su hábitat. Sin embargo, tienen un alto potencial económico para la producción de miel artesanal o medicinas. Estas abejas son de distribución pantropical. Eso quiere decir que se encuentran en todos los trópicos del mundo. Se conocen más de 400 especies, cerca de 450 especies distintas. Solo en Guatemala tenemos al menos 33 especies. Además del arraigo cultural que tienen, ellas producen diferentes cosas, los llamados productos de las colmenas, que podrían utilizarse como alimento o también como materia prima para productos que le pueden servir de ingresos a las personas. El principal de estos productos es la miel, que se puede utilizar como alimento y también tiene distintos usos medicinales. Algunos ya han sido comprobados por pruebas farmacológicas, sin embargo también tiene mucho arraigo en la medicina tradicional. Y muchas personas utilizan, por ejemplo, la miel de estas abejas para infecciones en los ojos y pues otros tipos de afecciones. Por aparte, el 80% de los frutos y semillas de consumo son gracias a la polinización de las abejas. Sin embargo, varias de las especies están dentro del listado de abejas en riesgo.
En otro orden de ideas, miembros de la Asociación de Cámaras Binacionales de Comercio hicieron hoy una situación de reflexión en la cual hablaron precisamente del tema de la reactivación económica de Guatemala. Y dentro de todos estos aspectos que fueron allí vertidos, se habló de un importante proyecto que probablemente Alemania quiera hacer e invertir en nuestro país. Vea la información en este momento. Dentro del evento realizado por Ascabi se detalló que Alemania está interesada en concretar un proyecto para la contratación de mano de obra guatemalteca para el cuidado de adultos mayores. Representamos en conjunto más de 1.500 empresas que invierten en Guatemala, así como representamos la inversión extranjera directa de los países que representamos, es casi del 47% y suman el 48% del destino de las exportaciones de Guatemala y el 67% de las importaciones hacia el mundo. El gobierno de Guatemala y especialmente la embajada alemana y la embajada guatemalteca están discutiendo ahorita un sistema de poder hacer posible el ingreso a guatemaltecos para trabajar aquí en el cuidado de los ancianos aquí en Alemania. Reciben una formación, reciben clases de alemán y reciben también un buen salario. O sea que es una herramienta que especialmente ahorita con el coronavirus es muy importante porque la gente, por ejemplo, yo tengo mi mamá vive en una casa de ancianos y hasta 2 semanas no se le podía visitar. Así es que estaban prácticamente en la necesidad de tener más gente para poder servir a las personas muy viejas aquí en Alemania. O sea que eso para Guatemala puede ser un arranque para el futuro, para animar a gente que reciban una formación y que reciban un trabajo. Por aparte, para la recuperación económica se necesita del apoyo de los ciudadanos, así lo resaltan las experiencias italianas. Poco a poco, gracias a la medida tomada por el gobierno y por todos nosotros, porque al final la medida real la hemos tomado nosotros los ciudadanos, o sea, el distanciamiento social, lavarnos la mano, la mascarilla, no salir, todo este tipo de medidas han logrado, por suerte, disminuir, y hoy estamos a un punto gradual, como ha pasado en España, a un punto gradual donde la gente está nuevamente retomando su actividad, siempre manteniendo algunas medidas que son las mismas de siempre, las mismas 3, como he repetido hasta este momento. Asimismo, empresas españolas y del Reino Unido manifestaron su interés en ampliar las inversiones en territorio nacional. Finalizamos el programa, lo invitamos a estar pendiente mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse. Así es, muchas gracias por su audiencia. Chao, nos vemos mañana.